Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 2, y voy a medir bien el tiempo para no pasarme. Lucas capítulo 2. Y hoy vamos a hablar acerca de la celebración de la Navidad. ¿Cómo lo celebró usted? Bueno, no sé cómo lo celebró usted. Nosotros lo celebramos ahí en 3 familias, lo celebramos muy bonito. ¿Cómo lo habrá celebrado Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a eso? Eso es lo que vamos a ver en esta noche, la celebración, lo que le llamo la celebración ahí en la presentación con los ángeles, a los pastores, y ver el gozo de Dios. Vamos a ver el gozo de Dios, cómo Dios lo disfrutó y luego lo debemos aplicar a nuestra vida. Entonces, Lucas capítulo 2, y vemos desde el versículo 8. Lucas capítulo 2, desde el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Bien, la celebración, el gozo de Dios, cómo lo expresó el Señor, es lo que vamos a ver. Normalmente nosotros, cuando celebramos un día especial, lo hacemos de diferentes maneras. Pero ¿cómo celebramos nuestros días especiales? Un cumpleaños, quizá el nacimiento de un niño, la graduación, las bodas. ¿Cómo lo celebramos? Va a depender, ¿no? Algunos somos muy ceremoniosos como yo, no tan efusivos, pero otros sí. Pero cuando pensamos en una celebración, normalmente ¿en qué pensamos? ¿En qué va a haber, no? ¿Qué hay? ¿Qué va a haber en la fiesta? A ver, ¿qué es lo que habrá en cuanto a bocaditos, una salidita por aquí? Y si no hay algo interesante, dice, ese cumpleaños más o menos, no tan bueno, porque estamos pensando más en lo externo, pensamos más en lo momentáneo que en el tema, ¿no es cierto? Que en la razón. Y la razón a veces solo es una excusa para ir a comer, ¿no? A un matrimonio, bien, cabrito va a haber por allá, ¿no? Estamos pensando así. Cuando pensamos o vemos en la palabra de Dios en el Señor nuestro Dios tiene un gozo tremendo, una alegría tremenda, y lo vamos a ver aquí en este texto, cuando se hace su voluntad. Guarde esto en su corazón. Trate de meditar en esto. Dios tiene sumo gozo, se deleita, se alegra cuando se hace su voluntad. Los pastores aquí estaban allí cuidando el rebaño, y según leemos en la historia, son pastores que trabajaban cuidando el rebaño que se va a usar en el templo. Recuerden que cada día se ofrecían corderitos al Señor, y sobre todo en las fiestas, y a ellos se les va a presentar el Señor, el enviado de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por darnos el tiempo para meditar en tu palabra y ver tu gozo, ver cómo celebras cuando se realiza tu voluntad. Ayúdanos a meditar en esto y a guardarlo en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, esos pastores que tenían el contacto directo
con los sacerdotes, los líderes religiosos y con la experiencia de llevar corderos, a ellos Dios les envió el mensaje de que el Cristo iba a nacer en esa noche. Tremendo, ¿verdad? Si uno se pone a pensar en esto, es tremendo. Porque ellos que tenían ese constante contacto con el servicio levítico y de ofrecimiento, ellos estaban prácticamente recibiendo el mensaje que el Cordero de Dios, que el Mesías ya había nacido. Y es a ellos que se les presenta este tremendo mensaje. El ángel, dice la Escritura en el versículo 10, les dice que no teman, porque Dios expresó un poquito de su gloria a través de la presencia de este ángel que realmente los asustó, los perturbó, los intimidó. Por eso el ángel les dijo: no temáis, vengo a darles buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Y el ángel sigue diciéndoles acerca del nacimiento de Cristo el Señor. Y cuando luego de darles el mensaje, dice el versículo 13, repentinamente se le aparecieron unas huestes celestiales acompañando al mensaje del nacimiento del Mesías, del Rey de Israel. Y se aparece esta gigantesca presentación. Yo creo que ha sido un coro. No sé si fue una recitación de estos versos ahí, pero me parece que fue un coro espectacular ahí para los pastores. Y lo que me admira, lo que me trae admiración es el tema de su alabanza. Porque ellos estaban diciendo una y otra vez, decían esto, versículo 14: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y seguían diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Gloria a Dios en las alturas. ¿Cuál es el tema de la alabanza de estos ángeles? ¿En qué está centrada la alabanza de estos ángeles? Obviamente, ¿no es cierto? ¿Cómo comienza el cántico o la alabanza? Gloria a Dios en las alturas. El tema central de esta alabanza es la gloria de Dios. El tema central de la adoración de Dios es su propia gloria. Y nosotros debemos entender esto y comprender esto y no centrarnos en nosotros mismos. Existimos para la gloria de Dios. Fuimos salvados para la gloria de Dios. Ese es el tema más importante. Tus deseos, tus metas, tus anhelos no pueden ir más allá de la gloria de Dios. Y tu tema debe ser la gloria de Dios. En este caso, pues es obvio decir que el tema era la gloria de Dios porque se trataba del nacimiento del Salvador. Se trataba del nacimiento de Cristo Jesús, de nuestro Señor. Y entonces el centro aquí es la alabanza de Dios, que debe ser también nuestro énfasis. Pero no vemos aquí que dice que Dios está gozándose, que Dios está cantando, que Dios está alegrándose por lo que ha sucedido. Pero creo yo que Dios sí está regocijado, y es la razón por qué los ángeles luego expresan este cántico dando la gloria a Dios. Creo que Dios se regocija y luego los ángeles lo hacen porque Dios se regocija. Permítanme leer con ustedes en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Dios se goza cuando se hace su voluntad. Y esto está sucediendo en este momento, en el tiempo del nacimiento de su Hijo. Y Dios se está gozando
Dios se está alegrando y glorificando y los ángeles expresan la alegría de Dios. Lucas capítulo 15 y vamos a leer el versículo 10, aunque entendemos que se trata de la parábola de la moneda perdida, y cuando la mujer lo encuentra, dice que se alegró mucho por haber encontrado esa moneda, y la aplicación, dice el Señor Jesucristo: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando por un pecador que se arrepiente. Pregunta, según ese texto, ¿quién se está gozando? ¿Quién se está gozando? Dice la Escritura que delante de los ángeles de Dios. ¿Quién está delante de los ángeles de Dios? Dios. Dios. Dios se goza cuando un pecador se arrepiente porque está haciendo su voluntad en recibir la salvación. Dios es quien se alegra, quien canta, quien se regocija, y por ello los ángeles, al ver el gozo de Dios, ¿qué hacen los ángeles? También se contagian del gozo de Dios y cantan porque Dios está gozándose. Dios está alegrando, está disfrutando que se hace su voluntad. Hermanos, Dios se regocija. Dios canta. Y el tema es que Dios canta y se regocija y se alegra muchísimo cuando su voluntad es hecha. Y voy a darles algunos textos importantes que pueden ayudarnos a ver que sí, justamente Dios se goza, Dios se alegra, Dios se regocija, Dios canta. Un texto muy importante es Sofonías capítulo 3, versículo 17. Sofonías capítulo 3, versículo 17. Dice la Escritura: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Vamos a buscarlo y leer más. Yo tenía este texto nada más. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dios se alegra, Dios se regocija, Dios canta. Él lo expresa. ¿Cómo será el canto de Dios? ¿Cómo será como la manera como Dios expresa su gozo? No sabemos. A veces pensamos que Dios está ahí en su trono, ahí no dice nada, quizá callado. ¿Cómo imaginas tú a Dios? Después de leer este texto, ¿cómo ves a Dios? Yo pienso que Dios canta, se regocija, se alegra cuando hacemos su voluntad, y los ángeles responden a esto alabándole y glorificándole, de tal manera que Dios sí expresa su contentamiento. Y aquí en Sofonías 3:17 básicamente está diciendo que Dios se regocija y canta, hablando del futuro de Israel, cuando Israel haga la voluntad de Dios. Queridos hermanos, es muy importante ver esto, que Dios sí se goza. Dios sí expresa su alegría. Dios expresa todo su contentamiento cuando se hace su voluntad. Salmo 147:11. Este es otro texto. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Se complace, se deleita, se alegra. Dios está pero rebosando de contentamiento cuando estamos esperando en Él y cuando le estamos temiendo. Lean conmigo también. Ahora, si desean, pueden apuntarlo nada más para leerlo en casa. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7, hablando de la salvación, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria
y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y Dios se va a alegrar y exaltar y dar gloria, alabanza, cuando sus hijos hacemos su voluntad, y en este caso cuando nos mantenemos fieles en medio de aflicciones. Luego Romanos 2:29, primero a los Corintios 4, Romanos 2:29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y entendemos por la Escritura, hermanos, Dios se alegra y expresa su gozo. Ahora, ustedes se imaginan el día de la encarnación de Dios Hijo, o mejor dicho, en el nacimiento del Hijo de Dios. ¿Creen ustedes que Dios estaba feliz, contento, gozoso? ¿Sí? ¿O creen que Dios estaba, bueno, nació mi hijo, está bien? Dios está contento, feliz, porque su Hijo ha nacido. Y Él está expresando todo su gozo. ¿Y por qué Dios se gozó? ¿Por qué Dios expresó así su gozo y los ángeles lo expresaron? Vamos a ver algunas razones importantes. En primer lugar, para mencionarlo de manera general, el plan eterno de Dios se estaba cumpliendo a perfección. Su voluntad estaba siendo hecha y por eso Dios se gozó. Lo que Él había decidido allá en la eternidad le traía gozo. Por ejemplo, Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Qué dice este texto? Muchos lo conocemos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y está hablando de el nacimiento del Señor Jesucristo, en la primera mención de la simiente que iba a nacer para traer victoria, el campeón, el victorioso, nuestro Señor, el Hijo de Dios nacería en este mundo, y es lo que estaba ocurriendo el mismo día cuando nació Jesucristo. Él es el cumplimiento de Génesis capítulo 3, versículo 15 que leemos ahí. Dios está cumpliendo su palabra y en ese día se estaba cumpliendo. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, dice la Escritura a Abraham esta promesa que decía, voy a esperar aquí para encontrarlo, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nacería el descendiente de Abraham, por el cual Dios bendeciría a todas las naciones de la tierra. Ese día se estaba cumpliendo el nacimiento de ese descendiente. Por eso Dios está gozoso. Se está cumpliendo su palabra, se está cumpliendo su voluntad. Leemos ahora en Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33. Dice la Escritura, este será grande, diciendo el ángel a María, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Se está cumpliendo la promesa del nacimiento del Hijo de David, que iba a reinar, el Rey de Israel, que va a reinar por la eternidad y va a reinar allí en el milenio. Se está cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso Dios está feliz que se hace su voluntad. Mateo capítulo 1, versículo 23. Disculpen que ahora no es mi costumbre, pero les estoy llevando de un texto a otro. Mateo 1, 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel,
que traducido es Dios con nosotros. La profecía en Isaías se está cumpliendo. Nace el Hijo de Dios tomando humanidad, Dios con nosotros. Es decir, Dios tomó humanidad y está entre nosotros. Impresionante todo lo que se estaba cumpliendo en el nacimiento del Señor Jesucristo, en el cumplimiento del plan de Dios. Y uno más, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Está naciendo quién? El Salvador. Está naciendo el Rey, el descendiente de Abraham. Está naciendo aquella persona, el campeón, el victorioso prometido en Génesis capítulo 3, versículo 15. Se está llevando a cabo la voluntad de Dios a la perfección. ¿Cómo no Dios va a mostrar su gozo y alegría? ¿Cómo Dios no va a mostrar que está feliz por el acontecimiento? Y Dios expresa toda su felicidad. Y lo que los ángeles hacen simplemente es reflejar el gozo de Dios a través de este cántico y dando el mensaje que nosotros leemos ahí en Lucas capítulo 2. Y Dios se goza, y Dios se alegra, y Dios se deleita cuando se hace su voluntad. Este es lo central. Dios se deleita cuando se hace su voluntad. Cuando un alma viene a los pies de Cristo, Dios no solo se está, o el centro no es que Dios se está alegrando por el alma que ha venido a Él. ¿Qué ha dicho pastor? Es una herejía. No, Dios no se está alegrando, o no es el tema principal. El tema principal es que se está haciendo su voluntad. Y al salvarse esa persona, se hace la voluntad de Dios y por eso hay gozo en los cielos, porque su plan se cumple, la salvación es por Cristo Jesús y Dios se goza en ello. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? En primer lugar, si usted no tiene la salvación, no tiene el perdón de pecados, usted debe entender que debe venir a Dios por medio de Cristo Jesús. Ese es el plan de Dios. Ese es lo que Dios decidió en la eternidad. Si usted viene a Dios por medio de Cristo, entonces tiene salvación y Dios se va a gozar que usted ha tomado esa decisión. Si usted rechaza esto, entonces Dios no va a gozarse y usted va a perecer en el infierno, es lo que la Biblia dice. Y no es una invitación a una religión, es Cristo Jesús. Dios le está invitando a usted a creer en Cristo Jesús, en su plan perfecto para darle el perdón de pecados. Ahora, para nosotros los cristianos, ¿cómo se aplica esto? Se aplica en la siguiente manera, que usted como creyente en el Señor Jesucristo debe traer gozo a Dios. Pero para que usted traiga gozo a Dios, en primer lugar, Dios le demanda a usted a regocijarse en Él. Cuando usted se regocija en Dios, se deleita en Dios, eso trae gozo y deleite a Dios. ¿Se entiende? Cuando usted aprovecha su relación personal con Dios a través de Cristo Jesús y se deleita en Dios, Dios se deleita con usted y trae gozo al Señor. Salmo 37:4. Voy a darle varios textos para finalizar ya en esta noche. Salmo 37, versículo 4. Dice la Escritura, un texto que normalmente estamos dedicándolo a personas, amigos, familiares. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muchos de ustedes conocen este texto de memoria. ¿Y cuál es la orden? Deleítate en Jehová. No dice, pide lo que hay en tu corazón, pide lo que quieres. No,
Deleítate en Jehová, y cuando vas a pedir conforme a lo que deleita a Jehová. Vas a pedir aquello que trae gozo a Dios, aquello que se conforma a su voluntad perfecta. Y cuando tú te deleitas así con el Señor se deleita en ti por tu obediencia, por tu sumisión. Esa es la manera apropiada que encontramos en la Escritura. Filipenses capítulo 4, versículo 4, otro llamado a regocijarnos en el Señor. Regocijaos en el Señor de vez en cuando. No, ustedes saben que la Escritura dice, regocijaos en el Señor siempre, me vaya bien o no me vaya bien. Hayan circunstancias complicadas o todo esté bien, siempre regocijémonos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Esa es lo que debemos hacer, gozarnos de esa relación íntima con Dios a pesar de las circunstancias. Y cuando nosotros nos gozamos de esa manera, entonces eso trae gozo a Dios. ¿Te gustaría traer gozo a Dios? Mucho pensamos nosotros en gozarnos, ¿no? En pasarla bien. Pero la pregunta que te hago esta noche es, ¿tu vida trae gozo a Dios? ¿Tu vida trae deleite a Dios? Sería bueno que cambiemos nuestra forma de pensar. Romanos 5:2, otro texto. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y el apóstol está diciendo, tenemos entrada ahí a la presencia de Dios por la gracia de Dios, pero aquí en esta tierra nos gloriamos en esa esperanza que Dios ha preparado para nosotros por medio de Cristo Jesús. Y tenemos ese llamado, esa convocatoria de parte de Dios de gloriarnos en su esperanza y gloriarnos en Él. Salmo 43, verso 4. Pueden anotarlo, nada más yo lo leo. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Tremendo texto que nos dice, voy a entrar al altar de Dios. ¿Al Dios de qué? De mi alegría y de mi gozo. ¿Cómo conceptualizamos a Dios? A veces podemos pensar que Dios está ahí calladito, no hace nada. Hermanos, Dios se goza, Dios se alegra, Dios canta. Y cuando estamos en una muy buena relación con Dios, hermanos, podemos expresar ese gozo y alegría verdadero que es el resultado de tener una relación personal e íntima con Dios. Y si no hay ese gozo y alegría en el corazón, entonces es una buena señal que algo no está bien en nuestra vida y que no estamos haciendo la voluntad del Señor. Salmo 74, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Noten ustedes ahí, gócense y alégrense todos los que te buscan. Finalmente otro texto, Salmo 63:3, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Somos llamados a gozarnos en el Señor para luego traer gloria a Dios, para luego traer alabanza a Dios. Debemos gozarnos en hacer la voluntad de Dios para que luego Dios se goce en nuestra obediencia. Espero que esto nos pueda ayudar. Nos puede ayudar a tener una perspectiva muy adecuada y correcta acerca de vivir esta vida, no una vida triste, una vida allí metida solo en las aflicciones, sino una vida de gozo y alegría. Dios se gozó en que su voluntad sea hecha.
Dios se goza cuando sus hijos hacen su voluntad. Y cuando nosotros traemos gozo a Dios, también hay gozo en nuestra vida. También hay alegría en nuestra vida y podemos disfrutar de una relación viviente, una vida espiritual vibrante, real. Dios se gozó porque se hizo su voluntad. Dios se goza cuando tú haces su voluntad y traes alegría a su corazón. Sin embargo, tenemos muchas circunstancias difíciles en esta vida, en esta tierra. Y Dios nos ha capacitado y nos ha dotado en el Espíritu Santo para que hagamos su voluntad perfecta.